excremento para poder suplir esta necesidad. Además, tenemos que son heterotermos y esto tiene que ver con que alternan periodos de su temperatura. Por ejemplo, cuando están volando, ellos pueden registrar temperaturas muy elevadas. En cambio, cuando están en las cavernas, cuando están en reposo, su temperatura puede descender bastante. No son como nosotros que tenemos un rango muy pequeño en que tenemos que estar, sino comienza a afectarnos de alguna manera. Ellos alternan estos periodos e incluso pueden llegar a invernar. Y como podemos ver, aquí están en una caverna y su forma cotidiana en que descansan, en que pasan el día, porque ellos mayormente tienen su actividad en la noche, es en estas cavernas colgados así de cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando ellos duermen en estas cavernas, pueden también ir defecando. Entonces, estos excrementos se almacenan cuando tienen muchos individuos cerca este tipo de excrementos tiene potencial para la agronomía. Hay una caracterización química de abonos orgánicos enriquecidos con guano que se ha hecho en México y el cual nos habla, según los resultados que expresan ahí, que estos productos cumplen con las características que son necesarias para abonar los cultivos. Y en ciertos países incluso se comercia normalmente, así como aquí se comerciaba bastante el guano de las islas. Entonces, hay ciertos países en los cuales se comercia bastante este tipo de excremento. Aquí tenemos otra característica bastante peculiar en ellos, que si bien no está presente en absolutamente todos los murciélagos, sí lo tienen la mayoría, que es la ecolocalización. ¿Cómo funciona la ecolocalización? La ecolocalización funciona cuando, aquí tenemos esta imagen abajo, cuando un murciélago emite un sonido, este sonido viaja a través del espacio y cuando choca contra algo, en este caso tenemos una mariposita aquí, cuando choca con alguna superficie, va a rebotar este sonido y va a regresar hacia él. Al regresar hacia él, ellos lo reciben y lo transforman en información acerca de lo que tienen en su entorno. Puede ser si hay alguna superficie, si hay alguna presa cerca, a cuánto de distancia está, y de esa forma es como ellos normalmente se orientan. No son los únicos animales que tienen este tipo de, de forma de orientarse, también tenemos, por ejemplo, aquí a los delfines, ¿ya? Entonces, e incluso hay algunas aves que también utilizan la ecolocalización. Y ellos tienen una forma bastante peculiar en que emiten sus sonidos, porque cada especie tiene una forma distinta de hacerlos. Por eso es que últimamente se ha aprovechado esta particularidad para hacer estudios de forma indirecta. ¿Por qué? Porque es como si fuesen las aves, que las aves, por ejemplo, tienen distinto tipo de canto, de esa forma se lo pueden reconocer a ellos, pero no es que nosotros salimos al aire libre y los escuchamos y podemos reconocerlo. No, para eso necesitamos ciertos equipos que detectan estos sonidos, porque estos sonidos que ellos hacen son imperceptibles para el oído humano. Entonces, estos equipos especiales detectan y mediante software pueden transformarlo en imágenes como podemos ver aquí y cuando una especie distinta a otra hacen sus sonidos, generan imágenes distintas. Estas imágenes son llamadas sonogramas. Entonces, mediante estos sonogramas que son distintos de una especie a otra, eh, se puede llegar a reconocerlos. Entonces, también he escuchado esta idea
que, que los murciélagos son ciegos, siendo la ecolocalización la forma que utilizan mayormente para orientarse, podría creerse que es así, pero ellos, como podemos ver en la fotografía de la izquierda, tienen sus ojos completamente desarrollados. Ellos pueden apreciar colores y formas, pero siendo su actividad mayormente por las noches, ellos utilizan la ecolocalización para orientarse, pero no, ellos no son ciegos. ¿Sí? Si pueden ver las imágenes. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de su alimentación. Cuando, como les dije al comienzo, cuando hablamos de acerca de la alimentación de estos, la gente piensa que se alimentan todos de sangre, que todos tienen esta única forma de alimentarse. Pero hay algo de cierto en esto que no tiene nada que ver con la imagen que tenemos aquí de Drácula, no son animales que succionan sangre del cuello de sus víctimas, pero sí hay animales que se alimentan de sangre, que son hematófagos. Pero solamente hay 3 especies de las más de 1.300 que existen a nivel mundial, solamente 3 especies se alimentan de sangre y son las que tenemos aquí. Estas 3 especies se encuentran distribuidas entre más o menos Argentina y México. Todo ese es su rango de distribución. Solamente se encuentran en América, no se encuentran en otro lado. Y como les dije, son solamente estas 3. Efectivamente, Perú se encuentra dentro de este rango que les acabo de mencionar. Y nosotros tenemos la presencia de estas 3 especies dentro de nuestro país. Por medio de este tipo de alimentación, también ha surgido el problema de ciertas enfermedades, como es la rabia, pero es como el caso de que salgas a la calle y te muerde un perro, ¿no? Todos los perros que están en la calle tienen rabia y te van a contagiar esta enfermedad, pero siempre hay que tener mucho cuidado con estos animales y las personas que trabajan con este tipo de animales también tienen que tener cuidado con el tipo de sus vacunas y todo este tema. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede con los otros más de 1.297 especies? Simplemente eso, tienen otra forma de alimentarse. Por ejemplo, aquí tenemos a lo que son los nectarívoros. Estos animales se alimentan del néctar de las flores y tienen su boca bastante desarrollada, ya han sido especializados en obtener su alimento de las flores, el néctar. Por ejemplo, aquí tenemos a uno que está alimentándose, podemos ver que su lengua también es bastante larga y esto le sirve para tomar el néctar de esta flor que tiene su ovario también alargado. Entonces ya ha surgido una especialización entre ellos, para que los murciélagos puedan alimentarse. En este caso tenemos aquí en Perú esta especie que es Platalina genovensium, Platalina genovensium, que es una especie que se encuentra, perdón, es una especie endémica del Perú y que se encuentra en estado de amenaza, ¿sí? Lo cual nos indica que el número de individuos de esta especie está disminuyendo. Así que hay que, hay que tener mucho cuidado con estas especies. Pero el que ellos se alimenten de esta forma no solamente queda ahí, sino que mediante esta actividad que ellos tienen cotidiana para poder conseguir su alimento, brindan un servicio ecosistémico bastante necesario. ¿Qué es lo que sucede? Ellos, cuando van a consumir su alimento, van de una flor hacia otra, entonces, al tomar el néctar de las flores,
quedan impregnados con polen en sus pelos. Entonces, al ir a la siguiente flor, este polen puede caer en la siguiente flor y mediante este proceso estos óvulos quedan fecundados. Por lo tanto, brindan este servicio ecosistémico que es la polinización. Hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, aquí en este artículo de abajo, en Brasil se ha hecho este estudio que son los murciélagos como vector de polinización del pequi, que es una fruta bastante, es un recurso que ellos utilizan bastante, las comunidades tradicionales utilizan bastante. Y también en Perú tenemos registros de la dieta de estos murciélagos, lo cual indica que efectivamente van siendo, van brindando este servicio ecosistémico. ¿Sí? Entonces, y no solamente eso, por ejemplo, el tequila viene del ágave, y el ágave es polinizado por estos seres vivos. Por eso los agricultores ahí en México ya son conscientes de esta relación y utilizan a los murciélagos, o mejor dicho, los dejan tranquilos a hacer su trabajo para obtener mejor su producto. También tenemos esta otra forma de alimentación que es en base a frutas. Entre ellos tenemos aquí en La Libertad este individuo que es el Artibeos jamaicensis, que hay reportes, el cual tampoco queda ahí, también ofrecen un servicio ecosistémico. ¿Y cuál es este? Como podemos apreciar aquí, son potenciales restauradores de bosques. ¿Cómo así? Sucede que ellos cuando se alimentan, ingieren también las semillas de esas frutas de las cuales se alimentan. Entonces se desplazan hacia otros lugares y cuando se están desplazando defecan. Estas fecas caen al suelo y contienen semillas de las frutas que han consumido. Entonces estas semillas pueden servir, dan paso a una nueva planta. ¿Sí? Por eso es que son potenciales restauradores de bosques. Aquí hay algunos estudios que se han hecho, tanto en Perú como en Ecuador, acerca de la dispersión de semillas por los murciélagos. ¿Sí? Son estudios en los cuales demuestran que ellos efectivamente dispersan estas semillas con las cuales se han alimentado. ¿Sí? Por eso es que son potenciales restauradores de bosques. Aquí tenemos otra forma de alimentación. Por ejemplo, aquí tenemos a este amiguito que es Tadarida brasilensis, que también tenemos reportes aquí en La Libertad de que se encuentran, y al ser insectívoros pueden consumir varias veces su peso de insectos, ya que necesitan suplir esa necesidad de energía que les expliqué hace un momento. Ya está. Pero esto también es aprovechable de alguna manera. También tiene un servicio ecosistémico en el cual, por ejemplo, en este estudio se ha hecho la valoración económica eh, mediante el control de plagas en los cultivos de uva que tienen los murciélagos, y esto disminuye mucho el gasto en pesticidas. ¿Por qué? Porque los agricultores ya no necesitan matar a las plagas, a los insectos que llegan a malograr sus cultivos. ¿No? Eh, ¿Hay problemas con el internet? Me están diciendo. ¿O sí se escucha? Sí se escucha, Julia. Ah, ya. Se escucha muy bien, Gracias. todo bien. Ya está. Entonces,
como les estaba explicando, aquí se hizo este estudio mediante el cual los murciélagos estaban ayudando en el control de las plagas que tenían los cultivos de uva. Eso los agricultores lo aprovechan mucho porque ellos se ahorran ese pesticida que van a gastar en matar estas plagas para que no le hagan daño a su cultivo. ¿Y cómo aprovechan? Construyéndole estas casitas que tenemos aquí a la izquierda, que son casas para murciélagos en los cuales ellos, estando muy cerca de su cultivo, ya simplemente salen y se alimentan de las plagas que llegan a ellos. ¿Sí? Entonces, esto es otro servicio ecosistémico que sirven como controladores biológicos. Y los carnívoros también tenemos por acá, que son murciélagos que también se alimentan de otros animales. Por ejemplo, acá tenemos uno que se está alimentando de un sapo, acá el Vampirum spectrum, que es uno de los que tenemos registrados aquí en Perú, que se está alimentando de un ave. Entonces, no solamente es eso, sino se pueden alimentar también de ciertas plagas. Entonces, los carnívoros también cumplen el rol de controlador biológico. ¿Por qué? Porque no dejan que estos organismos se proliferen y puedan ser una plaga. Así que de esa forma es como son controlados, es como brindan su servicio ecosistémico. Muy bien, entonces regresamos a esta imagen que era la idea que teníamos al comienzo, o bueno, de repente hay algunos que ya han escuchado un poquito más de los murciélagos, pero para quienes todavía tenían estas ideas ya las hemos podido ir despejando. Sabemos que no tienen nada que ver con la historia de este escritor, que en realidad es una obra literaria que si te pones a leerla, la palabra murciélago solamente se menciona algunas veces y no tiene absolutamente nada más que ver, pero la gente lo ha relacionado bastante. Tampoco tiene que ver con estos seres supuestamente enviados por seres malignos o cosas por el estilo, sino que el que hagan su actividad nocturna es porque ellos se han adaptado a esta vida y no tiene nada que ver con esta idea. Tampoco tiene nada que ver, como ya les expliqué, con la idea de que son ratones, ¿sí? Y queda esta idea un poquito en nuestra mente acerca de la pandemia que se ha dado y por la cual estamos todavía en casa. Sucede algo bastante interesante con los murciélagos, que se han reportado estudios de que son potenciales reservorios de muchas enfermedades. ¿Por qué se debe este estudio si es cierto? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que estos animales tienen una longevidad eh, bastante, son bastante longevos, pueden vivir incluso animales del neotropical hasta más de 30 años. Ellos viven en grupos grandes, los cuales están muy pegados en las cuevas, por los cuales podrían transmitirse uno a otro ciertas enfermedades, y también tienen su metabolismo muy elevado, por lo cual pueden soportar dentro de ellos ciertas enfermedades que a ellos prácticamente no les hace nada. Entonces, este estudio efectivamente es cierto, no hay que negar la realidad, hay que explicarla un poquito más. Entonces, tenemos este estudio que es cierto, pero eso no nos dice que los murciélagos son malos, que son nuestros enemigos, sino que, al igual que cualquier animal silvestre, pueden tener dentro de ellos ciertas enfermedades y uno no lo sabe, ¿no? Al igual que uno puede irse a campo, toparse, no sé, con un zorro o algo que te pueda ocasionar algún daño, alguna serpiente. Entonces, ellos también tienen este tipo de enfermedades que pueden llevar en su organismo y que podrían infectar a ciertas personas, ¿no? Pero
específicamente respecto al COVID-19, hay investigaciones recientes que indican que hay un alto porcentaje de genoma del murciélago de la herradura, el murciélago de la herradura chino, con el genoma del SARS, el SARS-CoV-2. Entonces, nos está indicando que hay mucho, mucho del genoma de este murciélago en el SARS, pero ¿qué es lo que sucede? No es exactamente, no se puede afirmar que viene del murciélago. ¿Por qué? Porque no se llega al total de este genoma, ¿sí? Entonces, esto nos dice que no es definitivo decir que los murciélagos son causantes de transmitir estas enfermedades. Ese vacío que todavía queda, pues puede haberse debido a que ha habido un huésped intermedio y entonces este huésped intermedio ha podido ocasionar esta enfermedad. Entonces pueden circular muchas hipótesis acerca de esto, pero no hay ninguna prueba que diga absolutamente que estos murciélagos han traído esta enfermedad, ¿sí? ¿Y por qué es que se ha viralizado mucho esta idea? Porque la gente tiende solamente a escuchar lo más fácil, a asimilarlo y no va un poquito más allá buscando alguna respuesta o a resolver esa inquietud. Entonces, también podemos eliminar esta idea. La de acá, en realidad sí existen, sí hay murciélagos que se alimentan de sangre, pero estos murciélagos no son iguales todos, solamente son 3 de más de 1.300 especies que hay a nivel mundial, ¿sí? Entonces, la idea de esta charla es que de alguna forma cambien todas estas ideas por estas ideas de acá. ¿Sí? La realidad la realidad de los murciélagos. ¿Para qué? Para evitar episodios como estos, porque el miedo no solamente queda ahí en las personas, muchas veces se transforman en acciones como las que podemos leer aquí. Por ejemplo, en Argentina se encontraron decenas de murciélagos moribundos y la gente pensaba que era por la rabia, pero en realidad era porque alguien había envenenado a una población de estos y estos estaban muriendo por la calle. No se supo exactamente quién fue, pero se supo que habían sido envenenados. Entonces, la gente por el miedo o por ciertas ideas erradas tienden a, a tener estas acciones. Y sin ir muy lejos, una noticia que se escuchó bastante hace poco fue que en Cajamarca 500.000 de murciélagos fueron atacados con fuego. ¿Por qué? Porque tenían miedo a ser contagiados por esta enfermedad actual. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros investiguemos un poquito más acerca de ellos, si es que no somos personas que nos vamos a dedicar al estudio de murciélagos, por lo menos podemos contarles a nuestros amigos, y si somos personas que podemos dedicarnos al estudio de ellos, podemos, mediante el conocimiento de su importancia y su biología, podemos desarrollar ciertas actividades para su conservación, ¿sí? Por ejemplo, en Perú se han desarrollado bastante material acerca de los murciélagos. Por ejemplo, tenemos aquí esta guía de los murciélagos del Perú, que sirve muchísimo para las personas que nos dedicamos al estudio de ellos. Tenemos, por ejemplo, también que CERFOR ha publicado en el libro rojo algunas especies de murciélagos con su categoría en la que se encuentran, y así hay otros trabajos científicos que se han realizado en Perú. ¿Y a qué lleva esto? Lleva, por ejemplo, a que se puedan desarrollar áreas de importancia para la conservación de murciélagos. Como le dije, los estudios respecto a ellos son necesarios para llegar a resultados como este. Por ejemplo, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos, RELCON, lleva certificando 4 zonas aquí en Perú
gracias a los investigadores que se han dedicado a ello. Y este es el resultado. Este es el resultado de estas investigaciones, ¿no? que se han hecho. Y en la libertad, ¿qué sucede en la libertad? En la libertad tenemos un pequeño problema que yo, por ejemplo, cuando comencé a hacer mi tesis de pregrado, buscaba información y en la misma universidad no encontré ningún trabajo relacionado con ellos. Mencionaban a los murciélagos en ciertos artículos aquí en La Libertad, pero como un componente. Entonces no habían trabajos acerca de los murciélagos. Entonces prácticamente en La Libertad comencé a hacer este tipo de trabajos con mi tesis de pregrado. Entonces ya comienza a haber un poco de investigación acerca de ello. Y con esto también vinieron otros trabajos. Aquí tenemos algunos equipos en los cuales hemos podido salir a campo, hemos desarrollado algunas otras tesis. ¿Sí? Entonces ahí viene lo importante de dar a conocer estos animales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podemos generar grupos que se interesen en estos animales, ¿sí? Que es lo necesario para su conservación. Y como les he podido explicar, son muy importantes por los servicios ecosistémicos que presentan. Y bueno, eso ha sido lo que les he podido explicar en esta tarde. Si tienen alguna pregunta. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta, por favor. Dígame. Me gustaría saber por qué se ha difundido tanto la buena labor de la abeja en todos los medios, y yo creo que hay recursos bueno, que se ve de que se le ha hecho muy buena fama. Y en este caso, por ejemplo, el murciélago, que tiene, yo creo que una labor más importante o una labor similar o igual a la de la abeja, ¿por qué no se ha difundido y se tiene siempre ese carácter, por ejemplo, de un animal, por ejemplo, de que hay que tenerle miedo, de un animal de repente que no aporta? Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe de que no se ha difundido esa buena labor del murciélago? Justamente porque falta espacios como este en donde se les pueda explicar tanto a personas conocedoras como a personas que no tienen ni idea de estos animales, para que ellos puedan puedan cambiar el concepto que tienen. Entonces, con respecto a lo de las abejas, por ejemplo, son animales que nosotros podemos verlos durante el día, tienen un color muy bonito y incluso nos dan la miel y todo este tipo de cosas, ¿no? En cambio, si nos vamos un poquito hacia los murciélagos, son desconocidos para la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque están en la noche, la gente no los percibe mucho. Tienes que ponerte a mirar fijamente, a tener algunos equipos especiales si es que quieres escucharlos o cosas como estas, entonces los desconocen, no saben la función, este trabajo que realizan. Y al igual que con su apariencia también, al ser grises, tener su cara un poco arrugada y este tipo de cosas, esto ocasiona este temor a las personas y los dejan a un lado. Pero ya va habiendo personas que aprovechan, por ejemplo, les estaba explicando que para la producción de tequila los aprovechan bastante en el ágave. Utilizan a estos animales para polinizar la mayor parte de sus cultivos y de esa forma aprovechan mejor sus plantas. ¿Sí? Julio, acá tenemos la pregunta de Manuel Alberto González Espinosa. Dice, saludos desde Valparaíso, Chile. Tengo un par de preguntas.
¿Cuánto tiempo puede hibernar un murciélago y si todas las especies invernan? ¿De qué tamaño son los hematófagos? Ya está. Saludos hasta Valparaíso, Chile. Eh, los murciélagos, normalmente los que invernan, porque no invernan todos, solamente hay ciertas especies que están más hacia los polos. Entonces, como estas especies pasan por una temporada de unos inviernos muy fuertes, entonces necesitan ellos guardarse de estas temperaturas muy bajas, entonces descienden su metabolismo y a esto le llaman invernar. Entonces, ¿qué tiempo demoran en invernar? Lo que dura el invierno. ¿Sí? Entonces, eso y no todas las especies invernan. ¿De qué tamaño son los murciélagos hematófagos? Serán pues más o menos unos entre 30 a 40 centímetros de envergadura alar, o sea, desde la punta de su ala hasta otra, un aproximado. ¿Sí? No son muy grandes, la mayoría de murciélagos no son muy grandes. Hay especies que que pueden llegar a medir su envergadura alar hasta más o menos 120 centímetros, eh, pero no están en América, ¿sí? Pero con respecto a lo que son los murciélagos hematófagos, son de un tamaño pequeño, ¿sí? Que más o menos que son algo de 40 centímetros, su envergadura alar hasta un poquito más. En el caso de... ya, perdón. Eso fue la pregunta que hizo. Bueno, Sí, Gelsi Espino Caballero dice, buenas noches, ¿qué se recomendaría hacer si los murciélagos llegan a las casas? perdón, con el micrófono apagado. Los murciélagos son animales silvestres que como tales pueden tener miedo a que una persona se acerque a ellos. Y mediante este miedo, entonces, pueden reaccionar en defensa, por lo cual pueden morder, pueden ocasionar algún daño a la persona que lo quiera manipular si es que está cerca, ¿no? Entonces, no es recomendable acercarse y no los vayan a agarrar a sandaliazos tampoco, y los vayan a eliminar. De esa forma no se, no se los maneja. Lo que se puede hacer es, si es que no conocen a ningún especialista que los pueda ayudar, lo que se puede hacer es con algunos guantes de cuero que no sean muy, eh, que no les pueda ocasionar algún daño a ustedes, los puedan tal vez manipular y alejarlos. Pero lo más recomendable sería de que simplemente dejen abiertas sus ventanas durante la noche y este murciélago va a salir. Pero si en el caso de que este murciélago se quede todavía, entonces pueden hacer lo que les digo, o si no, con una caja o con algo que lo pueda contener, lo introducen lentamente ahí y lo sacan fuera del lugar donde se encuentran, ¿no? Vamos a dejar unos cuantos minutos. Pueden ir dejando su pregunta en el chat o prender su micrófono para hacerlo. Julio, acá tenemos la pregunta de Regina. Dice,
¿Hay otras enfermedades que se han asociado con el murciélago? Sí, efectivamente sí. Aparte del COVID, como les estaba mencionando, la rabia, que es algo que se da en los murciélagos que se alimentan de sangre, también hay ciertas enfermedades que tienen que ver con bacterias o este tipo de cosas. Entonces, como les dije, hay estudios que se basan acerca de que sí son potenciales reservorios de enfermedades. Entonces, hay más enfermedades que son asociadas con los murciélagos, incluso la leptospirosis, que es un hongo que crece en las heces de los murciélagos y que también es atribuida a las personas que ingresan a los lugares donde se encuentran estos excrementos y este hongo puede introducirse mediante la respiración dentro de las personas y puede ocasionarles esta enfermedad. Víctor Sánchez pregunta, ¿cuántas especies de murciélago existen en la libertad? A ver, con respecto a esa pregunta, no hay un número definido totalmente, solamente hay ciertos reportes, ya que no hay muchos estudios aquí en La Libertad respecto a los murciélagos, pero en los reportes asciende más o menos a un número de 8 especies aquí en La Libertad. Deben haber más, pero la falta de estudio es lo que no deja que se pueda saber el verdadero número de especies que hay aquí en La Libertad. Roger Barbosa pregunta, ¿qué especies de murciélagos han sido reportados para las zonas urbanas de la ciudad de Trujillo? Como les dije, hay pocos estudios, pero por ejemplo hay una tesis que ha sido hecha hace poco en la ciudad universitaria de la Nacional, en la cual se han reportado dos especies, que es el Artibeus jamaicensis y el Glossophaga soricina, se han reportado ahí en la ciudad universitaria. Y el Tadarida brasilensis también ha sido reportado en la ciudad universitaria, por lo cual esas 3 especies nada más hay de conocimiento en las zonas urbanas de aquí, de la ciudad de Trujillo. Bueno, si tienen más preguntas pueden hacerla por vía web o al correo de Julio. Muchas gracias por asistir. Eh, Estaremos comunicando nuevas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Un gusto. Igual, muchas gracias, igual a todos. Muy linda la explicación, muy didáctica, muy amigable y de verdad entendí claramente todo y gracias por el mensaje y cualquier cosa estamos acá siempre para aportar y difundir este mensaje extraordinario de los murciélagos. Gracias. Gracias también, es un gusto haberles hecho esta charla para que puedan difundirla también entre las personas que tienen en su entorno. ¿Sí? Cualquier, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, pueden visitar la página www.ieco.org y mediante la cual puedan contactarnos o también puedan escuchar las charlas que se han dado anteriormente.
Agradecemos a todos por su gentil asistencia. Esto ha sido todo por hoy.